Hola, buenas noches. Mi nombre es Flora Eugenia Vargas Herrera. La materia, Coloquio de Casos de Defensa 1, impartida por el doctor Benjamín Jiménez Villarreal. El día de hoy nos corresponde un video demostrativo sobre el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en el caso Atenco contra México. La sentencia dictada el 28 de noviembre del 2008 fue cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano tras encontrarlo responsable de violencia sexual, violencia y tortura contra 11 mujeres en el caso Atenco, ocurrido en el Estado de México durante los días 3 y 4 de mayo del 2006. Esos días, policías municipales de Texcoco, de San Salvador, de Atenco, de la Policía del Estado de México y de la Policía Federal reprimieron brutalmente las manifestaciones de los pobladores. Atenco es uno de los casos más emblemáticos de la represión de la protesta en México. El 3 y 4 de mayo de 2006, por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, tuvo lugar un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El objetivo era ponerle fin a un movimiento de protesta surgido como oposición a un proyecto para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en el municipio de Atenco. En el operativo fueron detenidos arbitrariamente a 11 mujeres que denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social Santiaguito, fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de 7 de ellas. Las víctimas también sufrieron un trato denigrante por los primeros médicos que las atendieron, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar la violación sexual. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con sus siglas FPDT, se enfrentó con policías del Estado de México por este conflicto vecinal debido a las instalaciones de vendedores de plantas y flores en un mercado municipal. En ese primer enfrentamiento, los agentes de seguridad quedaron en desventaja ante los vecinos de Atenco, pero al día siguiente regresaron apoyados por la Policía Federal y helicópteros e implementaron un violento operativo. Con los helicópteros se dieron cuenta que por el lado sur de San Salvador Atenco, podían ingresar para poder reprimirlos. La represión en Atenco ocurrió en 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. En aquel entonces, se le ha criticado por las violaciones a los derechos humanos de diversas manifestaciones en San Salvador Atenco, donde diversos organismos, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han documentado abusos de parte de la fuerza policial, donde afirmó que hubo detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano y o degradante, allanamientos de morada, tortura, abuso sexual y violaciones a 26 mujeres, así como violación a los derechos de los menores. En un comunicado conjunto, las 11 mujeres aseguraron que esta sentencia debe ser un detonador de justicia y de garantía de no repetición. Dicen que durante más de 12 años han denunciado la tortura sexual y el abuso de la fuerza por parte de quienes deberían velar por su seguridad. Un año después del operativo, 3 integrantes del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, detenidos durante los operativos, como fueron Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Cochea, Felipe Álvarez,
acusados de secuestro equiparado fueron sentenciados a 67 años y medio de prisión, dentro del Ceferezo 1 penal de máxima seguridad del Altiplano, lo cual, dada la edad de los presos, técnicamente equivale a cadena perpetua, además de 10 personas acusadas por el delito de secuestro equiparado, han sido sentenciadas a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel en el penal de Molino de Flores, en Texcoco. La tensión entre los manifestantes y la policía fue televisada en directo. De los distintos procesos penales que se iniciaron para investigar el caso, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con la absolución, informó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las torturas fueron utilizadas como una estrategia de control, dominio e imposición de poder, lo cual aumenta la gravedad de las violaciones cometidas. México reconoce los abusos. Debido a que se consideraron que en México no se había hecho justicia al caso, en 2008, 11 mujeres víctimas del operativo policíaco presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición por los presuntos delitos en contra suya, apoyadas por el Centro Pro Derechos Humanos y la CEGIL. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio aceptación a la petición luego de una investigación y audiencias. Durante el proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por haber usado violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura a las 11 mujeres. También por no haber proporcionado la atención médica adecuada. Además, admitió su deber de investigar actos de tortura y de violencia contra las mujeres. Las mujeres torturadas y violadas tuvieron graves secuelas en sus vidas. Las mujeres no solo fueron abusadas, sino que estuvieron entre 8 días y hasta 2 años y 8 meses presas, acusadas por distintos delitos que incluían el uso de explosivos. La indemnización e investigación. Entre ellas están continuar e iniciar nuevas investigaciones para encontrar y sancionar a los responsables, así como indemnizar y brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas. Además, deberá monitorear el uso de la fuerza de la Policía Federal y del Estado de México, así como elaborar un plan para dar seguimiento a los casos de tortura sexual. De la razón a las 11 mujeres que estos actos de violencia no fueron aislados ni descontrolados de unos policías, sino que formaron un patrón de todo el operativo y que reflejó la participación de una cadena de mando de superiores, ya sea por acción o por omisión. Los resultados de las diligencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reflejaron en el informe número 74.15 del caso 12.846. Dicho documento concluyó que el Estado mexicano fue responsable de la violación a distintas convenciones internacionales de derechos humanos en perjuicio de las peticionarias. Amén de diversos documentos como fueron y convenciones como fueron las de Belém do Pará, la Convención Americana, la Convención Interamericana contra la Tortura, amén de violación de derechos de garantías judiciales y de protección judicial. Esta sentencia da al Estado la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso de Atenco y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos
en otros contextos. El cumplimiento cabal y pronto de la sentencia será una clara muestra del compromiso del nuevo gobierno, dicen las organizaciones. En el operativo participaron más de 3,000 policías de todos los niveles. Esta sentencia obliga a México a revisar esta ley a la luz de los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refuerzan la perspectiva de seguridad ciudadana de carácter civil y la fiscalización externa de las instituciones de seguridad. Por su atención. Mil gracias.